Biodanza es un sistema de integración humana, un sistema que aumenta las motivaciones para vivir, utilizando la música, el movimiento y el encuentro interpersonal en el grupo. En realidad, en la clase de biodanza hay un bombardeo de estímulos de la región límbico-hipotalámica de las emociones. Una nueva visión del mundo, un nuevo approach a sí mismo, ¿no?, y al otro. Biodanza nació de dos situaciones, al parecer, paradoxales. Por una parte, el darme cuenta hace 40 años de la belleza de la poesía que hay en el universo, en la naturaleza y en las personas. Se consigue desarrollar los potenciales humanos que están inhibidos, eso en primer lugar. Es una fuerza poderosísima que incorporó el cuerpo, el amor, la integración biológica, la alegría de vivir, el buen humor, el erotismo. Con esta fuerza se puede transformar el mundo, porque no existe nada tan íntimo, tan fuerte, tan sagrado como encontrarse. Nosotros, los de biodanza, hemos propuesto el principio biocéntrico. El principio biocéntrico consiste en centrar nuestra atención, nuestra acción civilizadora en torno a la sacralidad de la vida, en torno al respeto por la vida. La educación actual no fomenta el vínculo entre los seres humanos. Y esta es la causa de que estamos en una civilización enferma. Lo que realmente hace la escuela es informar en lugar de hacer vivenciar las materias. Por ejemplo, se enseñan las matemáticas en forma mecánica, operacional, pero no se enseña a pensar en matemáticas. Se enseña la historia, pero la historia de las masacres y los egoísmos humanos, y nos enseña la historia de la grandeza humana. Nos enseña lo que ha hecho del hombre un ser grandioso. Se enseña lo que ha hecho del hombre un ser miserable. Dentro de la educación, la afectividad es la gran ausente. Por esta razón, yo creo que hay que incluir en los programas materias que permitan relacionarse a los alumnos con el mundo y con sus semejantes, con sus compañeros. Y el gobierno, los gobiernos, no solo de Brasil o de Chile, de Argentina, están muy contentos con los progresos de la educación y con los progresos sociales, porque no tienen la menor noción de conciencia ética ni de principio biocéntrico que hay que proteger la vida. Todos los ámbitos de la cultura estamos viviendo sistemas de muerte. El principio biocéntrico es el paradigma que pretende
modificar estas estructuras patológicas. No se preocupa en sus fines de cómo el niño debe aprender a vivir. Pero sobre todo, lo que tienen que aprender los niños es a convivir. Conozco muchos casos de niños que vuelven, niñitas, que vuelven llorando de la escuela a su casa, porque los compañeros se burlan de él. No quieren ir a la escuela porque tienen un sufrimiento, porque le están destruyendo la autoestima, están asesinando su identidad. Y los profesores están más interesados en la fecha, en que nació Bernardo Higgins a partir, y no se fijan en el recreo, cómo se tratan los niños, y no conversan con los niños agresivos para poder hacer la convivencia escolar una cosa maravillosa. Los niños traen los modelos agresivos desde sus hogares y los aplican en la escuela con sus compañeros materiales. Yo les puedo decir esto porque he estado años observando el comportamiento de los niños. Y sin violencia, sin competitividad. Eso es lo que tienen que enseñar los profesores, primero que nada, la relación afectiva. Y entonces es difícil eso porque estamos en un mundo competitivo e individualista. Estamos en una red terrible de energía. Entonces decir yo soy yo y tú eres tú es una ignorancia descabellada. Y de ahí surge el racismo. El racismo y la descalificación de los otros son enfermedades más graves que la esquizofrenia, porque la discriminación humana conduce a que la vida sea descartable. La discriminación es una patología gravísima, una patología psiquiátrica. No es simplemente yo tengo estas ideas, está loco, está enfermo el discriminador. Pero que no somos conscientes de que los seres humanos son una sola raza. Pues viene Piaget, que demuestra que nuestra identidad solo se expresa en presencia del otro. El discriminador, el que discrimina raza, grupos sociales, situaciones económicas, religiones, es un enfermo mental. El que discrimina tiene pavor a las diferencias, es un cobarde, un miserable que tiene miedo a algo diferente de lo que es él. Pero la educación biocéntrica entra en la profundidad de la mente humana a partir del estudio de las neurociencias y del conocimiento de los gérmenes hereditarios de nuestra posibilidad. Se ha descubierto que el sistema nervioso del niño crece y se complica cada vez más, pero depende todo del ambiente enriquecido que es capaz de despertar potenciales profundos. Y entonces se habla de la reprogramación neurológica a partir del niño, a partir incluso del fenotipo ya se puede empezar
a reprogramar la humanidad. Y la reprogramación fundamental es la integración entre la inteligencia y la afectividad, entre la inteligencia y el amor. En realidad, el ser humano es complejísimo, tiene muchas máscaras, tiene no doble ni triple personalidad, sino que tiene múltiples personalidades. ¿Cómo es que un psicólogo, como usted, un profesor de psicología y antropólogo, como también lo es, de repente descubre o se proyecta en esto de la biodanza? ¿Cómo llega usted a esta conclusión de que la biodanza, y después nos explica qué es lo que es la biodanza, ayuda un poco, quizás no a prevenir, pero a sobrellevar una serie de cargas emotivas? Hasta aquí la psicoterapia y los métodos de desenvolvimiento humano han insistido mucho en el diálogo y en la exploración del pasado, ¿no? Pero han dejado olvidado el cuerpo, han dejado olvidado el movimiento humano. Y justamente no han asociado lo que es la psiquis, digamos, con el cuerpo. Exacto. El cuerpo se lo dejamos los médicos a la medicina. Sí. Y la psiquis a por la separado. Psicología, sí. Pero afecta al organismo indudablemente. Y el ser humano es mente, emoción, cuerpo, es una totalidad. En realidad las personas mueren de infarto o tienen hipertensión por problemas afectivos. Estas son las llamadas enfermedades de civilización. Y unos más, unos menos, todos somos enfermos de civilización. Tenemos algunos niveles de angustia, de frustración, de carencia. Los conflictos emocionales, la carencia de amor, la soledad, la tristeza, las frustraciones, tienen efectos sobre el organismo, ¿no? Tienen efectos sobre el sistema digestivo, sobre el sistema nervioso, sobre la circulación. La unión del cuerpo y del alma, que habían sido tratadas separadamente. Este paradigma surgió en relación primero con la medicina psicosomática, con el descubrimiento de que nuestros conflictos, nuestras carencias sexuales, nuestros problemas afectivos creaban enfermedad, que nuestras emociones guardadas se instalaban en los órganos, modificando su estructura. Y entonces las llamadas enfermedades psicosomáticas, que son las enfermedades producidas por los conflictos emocionales, están hoy día de moda. Todo el mundo o se queja de hipertensión o úlcera o eczemas o alergias. Y todo eso lo llamamos sencillamente estrés, lo solucionamos. Exactamente. De pronto se vio que era inminente aceptar la idea de que alma y espíritu forman una unidad. Es que nosotros no dividimos lo mental de lo corporal. Mente y cuerpo en biodanza son una sola realidad. Pero no apenas como una gimnasia, no apenas como un entrenamiento muscular, sino que había que incorporar el cuerpo pleno de emoción y en interacción con las personas, y que esa interacción fuera de naturaleza afectiva. Estudiando los efectos de las distintas músicas, se combinan con determinados ejercicios para inducir determinadas vivencias. Y esto tiene efectos
sobre la existencia, no es que tenga un efecto sobre ciertos mecanismos mentales, sino que sobre el estilo de vida, sobre la forma de relacionarse con los demás, sobre la percepción de la naturaleza y el amor a sistemas de totalidad. ¿Cuáles son los objetivos del biodanza? Sí, los objetivos son desarrollar en cada persona sus potenciales. El abordaje de biodanza es no tanto el examen analítico de los conflictos, sino la vivencia. Lo importante en biodanza es sentir, no pensar, ¿no? Sensaciones. Sentir emociones integradoras. Pero la verdad es que nosotros no dividimos lo mental de lo corporal. Mente y cuerpo en biodanza son una sola realidad. La gente necesita lo que la biodanza ofrece, que es salud, erotismo, creatividad, espíritu de innovación, afecto, empatía y trascendencia. Entonces, lo que nosotros buscamos en la biodanza es el conjunto de tendencias que conducen a la humanidad hacia el esplendor. Y eso se hace mediante ejercicios apoyados por música, situaciones de encuentro, ceremonias de comunicación. Lo que se quiere obtener son vivencias, emociones fuertes que producen una transmutación psicológica. Lo importante en biodanza es sentir, no pensar. Sino que la cabeza está actuando así como regimentando la vida. Entonces, aprender a sentir es fundamental. Sensaciones. Sentir emociones integradoras. ¿Cuáles son estas emociones integradoras? Por ejemplo, el compañerismo, la amistad, la alegría, la euforia de danzar y las propuestas del grupo están orientadas a estimular el deseo de vivir y eso comienza moviéndose. Nosotros tratamos de aumentar la salud. Así, no estamos insistiendo en la enfermedad, sino en los potenciales de alegría, de solidaridad, de energía, de creación. Entonces, estimulando, por ejemplo, el coraje, desaparece el miedo. Estimulando la generosidad, desaparece la avaricia. Estimulando la fuerza, desaparece la timidez. ¿Comprende? Trabajamos sobre el lado positivo. En primer lugar, tiene que hacer un trabajo de desinhibición, en que las personas suelten sus movimientos en danzas libres, ¿no? Poco a poco pueden formalizar un poco más sus danzas, en lo que permite desenvolver una expresividad por el encuentro con otras personas que estimulan la expresividad. La expresividad es la exteriorización de contenidos emocionales, de alegría, de temor. Hay otros ejercicios, ¿no?, euforizantes, ejercicios de danza creativa libre y otros para romper francamente los padrones del movimiento lógico. El principal factor que tiene la biodanza desde el punto de vista psicológico es la expresividad de la parte más viva, de la parte más importante, que es el mundo afectivo.
En esto usamos entonces un criterio de semántica musical para estimular, por ejemplo, sentimientos de alegría, su música euforizante. Para sentimientos cósmicos, trascendentes, son algunas músicas clásicas que te vinculan al universo. Para estimular cada vivencia tenemos determinados ejercicios, tenemos 500 ejercicios y 2000 músicas aproximadamente. Las 5 líneas que trabajamos se trabajan en conjunto en cada sesión, pero hay una que predomina. Entonces la curva de la clase tiene una progresividad, una cúspide y un orden final. La biodanza está orientado a despertar vivencias, no pensamientos ni relaciones analíticas ni crítica al comportamiento, sino que a despertar vivencias profundas. Entonces hay ejercicios para cada una de esas líneas, de salud, de sensualidad, de creatividad, de afectividad y trascendencia. Distintas músicas producen distintos efectos. Personas que tienen fuertes represiones caminan rígidos, después caminan descontraídos. Hay esquemas de biodanza especiales para enfermos mentales, para tercera edad, rehabilitación del movimiento en tercera edad y de la motivación para vivir, para enfermos de Parkinson, de enfermedad de Alzheimer, osteoporosis, una serie de enfermedades de los viejos. Y luego la alegría de danzar, la alegría de moverse, ya es altamente vitalizador. Desarrollan mejor unas líneas que otras. Reciben estímulos para crecer mejor con ciertos potenciales que con otros. Y cada persona es diferente. Entonces, el perfil de su identidad está señalado por el crecimiento irregular de sus potenciales, los cuales son estimulados por el ambiente. El grande psiquiatra que creó el psicoanálisis existencial, que propuso que un hombre está saludable si está bien vinculado consigo mismo, con el semejante y con el universo. Estimulamos 5 grandes potenciales, un conjunto de potenciales. El potencial de la vitalidad, el potencial de la salud, un potencial que nos conduce a la alegría, a la celebración, a la energía disponible para la acción, a la armonía interna. El potencial de la sexualidad que nos conduce al placer, a compartir con otros los placeres sexuales. La sexualidad es el impulso a fundirse con otra persona en las caricias y en el encanto y en la fascinación que cada uno produce en el otro. Y ese acto pone en peligro el ego, el potencial creativo. Las personas tienen miedo a exponerse y tienen miedo a crear cosas diferentes de las que están padronizadas por la cultura. Que nos conduce a innovar, a inventar nuevas formas de vida. Esta función de crear cosas nuevas, de atreverse a expresar, está en realidad muy vinculada con las artes.
muy vinculada con cualquier forma de arte. Con amor siempre. Amo las anémonas del mar de tinieblas que danzan sensuales en el abismo. Amo a Dios en el beso, en la saliva y en la respiración. Amo el poema desesperado que fluye de los ojos, el verde oculto en el verde de los ojos. Amo la desnudez de la pinar, una colina vertiginosa y un viento de fuego frío por la flexible columna vertebral. Amo a los suicidas que temen a la vida, a mis hermanos de transgresión que temen a la muerte, y la fiebre de trigales amarillos, y cielos color cobalto cuajados de meteoros, con Van Gogh y Antonin Artaud caminando a mi lado. Amo los personajes del viento y la furia que viven en el piso de abajo de mi departamento. Amo las criaturas que están cerca y los ausentes que me salen al encuentro. Viviré con amor siempre, aunque de pronto el amor no me deja dormir. A inventar nuestra libertad es un don natural de todos los seres humanos y aún diría yo de toda criatura viva. La danza no es apenas un espectáculo. La danza es la celebración interna de grandes acontecimientos interiores. El potencial afectivo, el cuarto potencial, amoroso, generoso, altruista, que nos conduce al trabajo social, a la solidaridad, a crear un centro de vida en el hogar, a cuidar a los niños, a hacer pedagogía, a hacer terapia, el amor por el otro, de placer senestésico para aumentar la sensibilidad al placer, a los alimentos, ejercicios para aprender a acariciar, porque la gente que hace contacto muchas veces hace contacto mecánico y no contacto sensible. Para la línea de la afectividad, ejercicios de solidaridad, los ejercicios de afectividad desarrollan la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, disminuyendo el ego, la fuerza de la especie humana. Y el quinto potencial, el de la trascendencia, que nos conduce al éxtasis, a vincularnos con lo que nos rodea, con las plantas, con los animales, con las nubes, con los ríos, con el mar y en especial con las personas. La trascendencia consiste en trascender el ego, no trascender la vida para otra vida después de la muerte, pero sí podemos trascender nuestro ego, identificarnos con los demás, identificarnos con la naturaleza, tener un sentido ecológico, que la ecología nace del amor, el que
ataca el medio ambiente con fines económicos o políticos o lo que sea, el que ataca el medio ambiente tiene una grave lesión afectiva. Es un enfermo afectivo, incapaz de identificarse con la vida que lo rodea. Entonces, estos 5 potenciales nosotros los estimulamos con ejercicios específicos. Entonces, a partir del potencial genético, surgen las 5 líneas de vivencia, ¿no?, que se combinan entre sí. Entonces, la integración de las líneas potencia a cada una dando una cualidad de energía diferente y de mejor calidad. Los estímulos que recibe cada una de las 5 líneas de vivencia se llaman ecofactores, factores del ambiente. Y en la vida cada persona recibe estímulos mayores en un sentido que en otro. Entonces, por eso hay una fuerte diferencia entre cada persona. Unos son más creativos, otros son más saludables, otros son más amorosos, etc. La integración de esas líneas constituye el nivel de expresión de la identidad, conjunto de líneas que se mueven ascendentemente bajo el estímulo del ambiente, pulsa entre 2 polos, que es la conciencia y la identidad, y la regresión, a través del cual se sucede el tránsito, de un estado al otro. Y entonces el modelo es un modelo pulsante, no es estático. Habría como en el proceso evolutivo mismo la marca de una ruta hacia lo sagrado, hacia lo perfecto, hacia la grandeza. Y nosotros tenemos que aceptar nuestra parte de sombra. Nuevas ideas aún más audaces como la teoría del caos de Ilya Prikopkin, en que demuestra que los fenómenos vitales se generan no en el equilibrio, sino en las zonas lejanas al equilibrio. Y que cuando nosotros estamos en el caos de la angustia, del abandono, de la carencia, o incluso de la alucinación, que en ese caos hay atractores que permiten ascender a un orden nuevo. Y entonces aparece una nueva psiquiatría a partir de buscar dentro del delirio, dentro de la alucinación, dentro de la angustia, los gérmenes de ordenamiento y no tanto una semántica racional del delirio. Es muy importante porque las personas tienen un mundo secreto, un mundo inexpresado, sufrimientos, sentimientos, emociones, temores, ¿no?, que no los expresan nunca, que están guardados. Y al expresarse, al ponerse fuera, la persona se siente aliviada, como en una catarsis. Se libera del peso que tiene la represión de las emociones. El anuncio de fuerzas negativas, cuando en realidad esos problemas a veces son simples problemas humanos. Y hacer, como proponía Jung, la transmutación de lo sombrío en luminoso. Entre los griegos, el amor por los animales, el amor con las bestias, era algo inherente a la divinidad.
No se puede ser Dios sin ser un gran animal. No se puede alcanzar la divinidad sin ser una bestia. Los dioses entonces tenían una gran convivencia con las bestias, porque la bestia es el instinto a responder los enigmas de nuestra alma. O como yo lo hice, tomar el mito del Minotauro y del laberinto y trabajar con ese material mítico en una ceremonia contemporánea, es decir, haciendo las equivalencias. El laberinto sería el laberinto de nuestra existencia, plena de dudas, en que constantemente tenemos que elegir y que muchas veces nos sentimos perdidos y desorientados en la vida. Estamos viviendo entonces en nuestro laberinto existencial. Y el Minotauro sería el conjunto de miedos primordiales, la parte instintiva y salvaje que está oculta dentro de nosotros. Entonces, la propuesta era examinar cuáles son los miedos que atormentan nuestra existencia y que nos obligan a caminar por este laberinto de una manera forzada y a veces falsa. Y aproximarnos al Minotauro interior, reconocer nuestros miedos, asumirlos y enfrentarlos, desafiar los miedos que tenemos. Hemos vivido exaltando al héroe, una criatura sacrificial. Esa imagen tenemos que transformarla en la imagen de un hombre con aptitud para vivir, con naturalidad, con belleza, con amor. No tenemos por qué ser tan sacrificados y sufrir tanto. Que los problemas humanos todos tienen solución. Y los que no tienen solución no interesan, no importa. Tenemos que tener acceso al placer. Y lo decimos abiertamente. Entonces, esto incide en el refuerzo de la identidad. ¿Cómo ideó este sistema usted? ¿Cómo surge? Yo soy Verónica Toro, una de las hijas que ha seguido sus enseñanzas, sus sistemas, y voy por el mundo llevando algo que me ha tocado el corazón de transformación, como la biodanza. Mi papá Rolando Toro nació en Concepción, en el sur de Chile, un 19 de abril de 1924. Tuvo una familia cálida y muy estrecha, y siempre pudo contar con su apoyo para fomentar sus inquietudes y pasiones.
Su madre, muy conectada con la tierra y con lo práctico. En cambio, su padre era más imaginativo, alegre y creativo. Cantaba, pintaba y tocaba el violín y la mandolina. O sea que entre los dos se fue formando como lo conocimos. Ya desde joven se dedicó a dar clases. Venía de una familia de educadores y formadores, así que eso le salió natural. Cuando tenía 19 años, se tituló como profesor y durante 16 años fue docente primario. Ahí empezó a vincular a sus alumnos con la naturaleza, realizando excursiones al campo, al mar y a la montaña. Él desde siempre explorando otras formas de aprendizaje vivencial. En 1965, mientras investigaba sobre diferentes terapias académicas y alternativas, comienza a experimentar con el LSD, con fines psicoterapéuticos, junto a otros colegas. Durante los 6 años que duró la investigación, nunca dejó de tener un contacto fluido con el suizo Albert Hofmann, creador de esta sustancia. Ahí fue cuando él se dio cuenta que durante los efectos de este ácido lisérgico se lograban distintos niveles de intensidad y que se ampliaba la percepción, sobre todo la expansión de conciencia de uno mismo y de la realidad cercana. Además, ahí empezó a ensayar varias técnicas terapéuticas en pacientes con distintas enfermedades mentales, sobre todo experiencias de danzas terapéuticas en el hospital psiquiátrico. Luego de obtener éxito en estas prácticas, comenzó a aplicarlas en personas sin patología. A finales de la década del 60, Rolando pudo combinar la praxis científica con su mirada poética, dándole vida a un sistema de integración humana por medio de danzas y música llamado en su fase inicial psicodanza. Su propia casa se convirtió en un laboratorio permanente al que asisten alumnos, siendo en su mayoría jóvenes con muchas ganas de indagar en su interior, motivados por las revoluciones sociales y espirituales de la época. Él decía que uno de los propósitos de la psicodanza es eliminar la rigidez musical que el alumno ingresa con el universo sonoro amplio y variado y que pueda sensibilizarse a las expresiones musicales de todas las épocas y lugares. Luego del golpe militar de 1973 y debiendo exiliarse en Argentina, Brasil e Italia durante 24 años, Rolando comienza a danzar por todo el mundo. Los espirales que difundían psicodanza y posteriormente biodanza. En 1979, en Brasil, establece el primer instituto de biodanza, Danzar la Vida, logrando la expansión del sistema a toda América Latina. Las primeras escuelas fueron en São Paulo, Brasil, y Fortaleza. En 1989 emigra por 8 años a Milán, donde trabaja con enfermos de Parkinson, Alzheimer, en distintas ciudades y crea además diversas escuelas de biodanza en toda Italia y Europa. Regresa a Santiago de Chile en 1998, desde donde dirige todo el movimiento de biodanza constituido por centros y escuelas de formación distribuidas en Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Japón y Nueva Zelanda.
En estos lugares, biodanza se expande también a otras ramas de la educación, a través de la educación biocéntrica, basada en principios formulados por Rolando en el 1970 y que plantea centrar todos los fines de la cultura en la vida. Esta educación propone acercarse a la naturaleza, a la tierra, a los animales, al canto y la danza, al cuidado del medio ambiente y sobre todo aprender nuevas formas de convivencias no competitivas, sino empáticas. En el año 2001 es nominado como postulante al Premio Nobel de la Paz por sus trabajos de biodanza y educación biocéntrica en la Casa de América en Madrid. En el 2006 es nombrado doctor honoris causa en la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil. En el 2008 es nombrado profesor emérito por la Universidad Metropolitana del Perú. Rolando tuvo 15 hijos, quienes formaron parte fundamental de historia de su vida y sus sueños. El 16 de febrero del 2010, Rolando Toro fallece a los 85 años en Santiago de Chile, dejando un legado trascendental. Su pensamiento y creaciones resonarán en las personas que lo conocieron y serán transmitidos por generaciones a través de su poesía y la biodanza, cuyo objetivo principal es la conexión con la vida y recuperar así en nuestra cultura el sentimiento de la sacralidad y el goce de vivir. ¿Cómo ideó este sistema usted? ¿Cómo surge? Sí, este sistema surgió al principio en el ambiente clínico del Hospital Psiquiátrico de Santiago, donde yo trabajaba en la Escuela de Medicina. Mi laboratorio era el Hospital Psiquiátrico de Santiago de Chile. En una oportunidad, después de ensayar técnicas solitarias o de pequeños grupos, propuse una fiesta con los familiares y observé el cambio total de actitud de los enfermos mentales. Aparecieron bañados, vestidos lo más limpios posible y con mucho afecto de normalidad. Como en ese tiempo en el hospital habían pocos recursos tranquilizadores, recién estaban apareciendo las drogas tranquilizadoras. Yo pensé que las músicas suaves y las danzas en cámara lenta podrían disminuir la agitación que era propia de los hospitales psiquiátricos de esa época. Y entonces ensayé músicas tranquilas, rondas, encuentros con música muy dulce. Y fue esa la primera experiencia. Cuando regresé al día siguiente, el personal del hospital estaba muy preocupado porque los enfermos tuvieron insomnio, delirios, gritaban encima de las camas, viva la biodanza y cosas así. Entonces parecía que el remedio era peor que la enfermedad. De este modo yo pude ya registrar una primera observación.
las músicas tranquilizadoras y los movimientos en cámara lenta activan los delirios y las alucinaciones. Entonces puse músicas estimulantes, músicas euforizantes, alegres, de jazz, samba, música tropical, y hubo entonces una gran alegría en el grupo, y después pude observar que habían disminuido los delirios, había aumentado el juicio de realidad, las alucinaciones habían desaparecido en gran parte. Entonces pude registrar ese segundo hecho, las músicas que activadoras, euforizantes, aumentan el juicio de realidad. Pero posteriormente se generalizó para las personas normales, para los estudiantes, y actualmente es un método que usa todo el mundo, desde niños, adolescentes, hasta personas de tercera edad. Nació exactamente de la observación de la actitud frente a la vida que cambiaba. La percepción del mundo cambiaba, la relación con las personas cambiaba. Y actualmente ya el modelo de biodanza está muy sofisticado, se basa en las ciencias biológicas, en la psicología contemporánea, en la antropología, en estudios de las danzas primitivas. La gente necesita lo que la biodanza ofrece. ¿Y cómo es que usted llega a, digamos, a la creación de este método de la biodanza? O sea, ¿cómo es que usted consigue llegar a lograr esos ideales, ¿no? Que son la integración, el aprendizaje, el vivir consigo mismo bien? Sí, eso fue a partir de una investigación acerca de las motivaciones humanas para vivir. Y se cree generalmente que las personas tienen muy diferentes motivaciones, pero en el fondo tienen motivaciones muy parecidas. Todos quieren tener buena salud, tener energía, disposición para la vida, todos quieren amar y ser amados, todos quieren hacer un trabajo creativo, ¿no? Y darse cuenta cuál es la función de ellos en el mundo. Desde mi percepción, el origen amoroso en la vida de Rolando tiene mucho que ver con su madre, la bisabuela Berta. Cuando Berta estaba embarazada de Rolando, lo estaba gestando, tenía una hija de alrededor de 3 años, que lamentablemente sufre una enfermedad y muere. La abuela Berta queda destrozada. Y en este dolor recibe un consejo que se transformó en mandato familiar, frase que hemos repetido una y otra vez y espero que llegue hasta mis hijos. Le dice: el bebé que tienes dentro no tiene la culpa de ese inmenso dolor que estás sintiendo. Y ahí viene la frase de oro: vas a tener que aprender a transformar el dolor en amor. Y la bisabuela Berta hace eso. Le da un amor absolutamente incondicional a Rolando. Pero absolutamente incondicional. Estamos hablando de alrededor de 1930, 1940, por ahí. Rolando nace en 1924. Que, por ejemplo, a Rolando lo expulsan del colegio. En ese entonces, la autoridad máxima de un pueblo como Concepción era el alcalde, el director del colegio y el carnicero. Y el director del colegio le pide a Berta que mejor Rolando trabaje porque este niño no va a ninguna parte. Berta, indignada, golpea la mesa y dice: qué lástima, Rolando, que lo escuchaste. Esto es un director. No sabe diferenciar entre un genio y alguien que no va hacia ninguna parte. Y se va indignada. Rolando siempre creyó que lo iba a retar en el camino. Y la abuela Berta lo único que le decía es: qué lástima que lo escuchaste. Yo te conozco y tú eres un genio. Según Rolando, mi abuela Pilar fue quien introdujo la dimensión poética de la biodanza.
Y en 1952, Rolando le escribe una carta a Pilar, que es una carta famosa porque de alguna manera vaticina la creación de la biodanza, en ese momento que él tenía 32 años. Y dice así: Los Andes, Calle Larga, Chile, 1952. Mi adorada Pilarcita, por momentos salgo al patio a buscarte, a pensar en ti. Tendido sobre la paja, espero noticias. Hoy miré las nubes errantes, me dieron una sensación de alegría, de vida serena y luminosa. Aquí la escuela está muy solitaria. El próximo lunes llegarán los niños. He pensado en una ciencia rítmica que ordene musicalmente los movimientos naturales del cuerpo y sobre todo los actos, de modo que bajo formas nobles y espirituales distribuya el tiempo, la intensidad y la fuerza. Algo así como provocar la musicalidad del ser. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Oh, mi consejera, oh, mi amor. Todo esto no tiene sentido, sino cuando puedo expresarlo y discutirlo contigo. He pensado en hacer revivir en la infancia los grandes mitos aéreos atmosféricos que yacen dormidos bajo el fondo ancestral de cada ser. Despertar en el inconsciente la nube que pasa, los aerolitos, la estrella de la mañana, el hombre de fuego. Dar así origen a los dibujos iluminados. He mirado mi rostro como quien observa un camino. Al final he descubierto la alegría de amarte y ser amado terriblemente. No son los años, ni mi trabajo, ni mi conducta, sino mi amor, lo que ha lucido como a través de la piedra en mi cara. Pronto estaré a tu lado, amor mío. Te besaré y abrazaré hasta que te fatigues con tanta ternura. Rolando. Yo pienso que la biodanza nació de la desesperación, de nuestro paraíso perdido, de la falta de amor, de nuestros gestos despedazados, estériles, mecánicos, del deseo de redimirnos de esa inmensa nube de terror que avanzaba sobre el mundo. La pensé como una poética del encuentro humano, como un modo diferente de relacionarse en un mundo extremadamente solitario, en que la gente está carente de amor y que lo que más necesitamos en la vida es ternura. Pero el encuentro real es la transmisión de una energía y la transformación de esa energía en algo que es de una calidad completamente nueva. El éxito de la biodanza, que ya da vuelta al mundo, se explica porque tiene un riguroso fundamento científico. No viene de Oriente, ni tiene una teoría así imaginaria, sino que se basa en la biología, en la antropología, en la psicología, en el estudio del comportamiento.
La ética nace de la afectividad. La conciencia ética es el desarrollo de una cualidad ya muy refinada del ser humano. Es un efecto evolutivo, un salto cuántico, la conciencia ética. Está en pocas personas, porque apenas se tocan los intereses individuales del poder o de lo económico, se acaba la conciencia ética. Y el individualismo, que es generalmente de derecha, tiene que ser arrasado, porque pareciera que el régimen neoliberal no está matando a nadie, sino que está equilibrando la economía. Hay que examinar eso. Entonces, ser de derecha o ser de izquierda es una cosa muy compleja. Lo que hay que hacer es actuar directamente y dentro de la gran impotencia que hay para cada persona, actuar como puede. Cada uno hace lo que puede. Es una transmutación de valores. Y esa transmutación no la puede hacer sino la afectividad. Esa transmutación individual, ese proceso evolutivo de las personas, consiste en sentir al otro como parte tuya. Cuando están matando los jóvenes en la guerra, te están matando a ti. Porque no somos seres aislados, somos un solo conjunto, estamos muy unidos cósmicamente, estamos pegados unos con otros. Y la gente cree mucho en su personalidad y en su individualidad y en su mundito, porque no tiene la menor evolución, no tiene conciencia ética, no tiene compasión, no tiene afectividad. Antes de pretender transformar el mundo, transformar a los demás, es necesario transformarse a sí mismo. En muchas ocasiones, los políticos, a través de una ideología, quieren transformar el mundo. Y al cambiar la ideología, en el fondo cambian una neurosis por otra, porque ellos no se han transformado. Entonces, el proceso de transformación social tiene que partir de los hombres que están en transformación y no en personas alienadas en busca del poder. El poder deflagrador de la caricia, del abrazo, del beso, es muy fuerte porque no es apenas un pensamiento. La caricia llega al inconsciente vital, llega a la cognición de las células, llega a la estructura de los órganos, a las funciones de integración neurológica, endocrina, a los neurotransmisores. La caricia entonces abarca todos los niveles de una persona, no solo su pensamiento y no solo su comportamiento social. La persona que entra en esa ceremonia entra en un proceso de transformación. Y eso está probado por la ciencia, ¿no? Entonces hay que actuar en educación, hay que actuar en terapia, hay que actuar en rehabilitación y en la vida cotidiana. Hay que empezar por la vida cotidiana. Hacer un llamado a los hombres de que aumenten su paternidad. La paternidad es una de las vivencias más maravillosas y trascendentes que
género masculino, hacer un llamado a la comprensión tan difícil entre el hombre y la mujer, a disculparse sus errores, a disculparse su mal carácter, a amar. Intelectualmente estamos muy avanzados, la tecnología es maravillosa, el pensamiento ha adquirido un refinamiento extraordinario. Estamos en el siglo XXI intelectualmente, pero afectivamente estamos en la edad de piedra. Estamos en un atraso de la evolución afectiva extraordinario. Entonces queremos promover la evolución de la especie en esta inteligencia del corazón. En un mundo como este, proponer la danza, proponer el canto, proponer el abrazo, es absolutamente necesario. Estamos tensos, con estrés, entonces hay que poner más música en la vida. Y la biodanza en este momento se ha transformado en un movimiento mundial para rescatar los valores de la vida. ¿A quiénes le recomienda usted este sistema? Porque hay muchas personas que dirán, bueno, yo no necesito nada de esto, ¿no? Pero de pronto sí. ¿Cómo descubrirlo? Le recomiendo este sistema a todas las personas que quieran mejorar su comunicación afectiva, tener más amor, recibir más amor, aumentar su salud, su armonía interna, ¿no? Disminuir la angustia, dormir mejor, ¿no? En suma, ser más felices. El buscar las cosas hermosas que tiene la vida, porque no está fácil para nadie vivir en este momento. Las personas se sienten solitarias, enfermas, cansadas, nerviosas. No está fácil. Entonces, lo que queremos es que aprendan a descubrir en cada día que hay muchas cosas lindas, ¿no? Está la amistad, está la naturaleza, está la danza, está la música, está la poesía, ¿no? Está la alegría, ¿no? del encuentro con las personas. Entonces lo que queremos es devolver una gran esperanza en un mundo que está difícil de habitar. En el terreno, diríamos, axiológico, de valores humanos, estamos proponiendo la sacralización del hombre, es decir, la consideración del ser humano como un ser sagrado, como algo extraordinariamente respetable. Queremos, por lo tanto, una humanidad más feliz. Nos propusimos eso y lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo a nivel planetario. Esta nominación fue para mí una sorpresa, porque yo ya gané todos los premios de la vida. Gané el amor, gané los hijos, gané los amigos y los gané a ustedes. Los amo intensamente.
Desde lejos estoy muy cerca de ustedes. Estoy en la red del amor y en la libertad del amor. Nuestro objetivo es cambiar el mundo. Nuestra ambición no tiene límites. Queremos rescatar la sacralidad de la vida. ¿Cómo serán las nuevas emociones de la humanidad del futuro? Las emociones de una humanidad iluminada. Las emociones nuevas son las viejas emociones del corazón. Si alguna vez llegara a comprenderse el mensaje de biodanza, si alguna vez llegara al corazón de los hombres la necesidad de descubrir el sentido sacralizado de la vida, la historia humana cambiaría. Cambiaría la cultura bélica por una cultura de la vida. Ustedes tienen una fuerza poderosa en sus manos, que es la biodanza. Esta fuerza consiste en el amor, consiste en la comunión, no apenas en la comunicación de una técnica, no apenas en una profesión, sino que en un flujo de energía convergente para modificar el curso del devenir social. Biodanza es una fuerza poderosísima que incorporó el cuerpo, el amor, la integración biológica, la alegría de vivir, el buen humor, el erotismo. Con esta fuerza se puede transformar el mundo. Este abordaje se ha expandido casi sin hacer propaganda, casi sin publicidad, porque representa la necesidad más urgente de nuestra época: el amor.